Bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué es el estrés, ¿verdad? Y cómo es la evolución del estrés. Por estrés se entiende cualquier daño, ¿verdad? Cualquier daño que puede tener un organismo. Y lo podemos trazar el estrés con el inicio de la vida. Y me refiero al inicio de la vida desde que inicia la célula o bien eh, a nivel de evolutivo cuando nace una célula, ¿verdad? Es decir, hace unos 4.000 millones de años aproximadamente surgen las primeras células, ¿verdad? Y esas primeras células, si las estudiamos, vamos a ver que responden, esta luz azul que aquí se llama son luz ultravioleta. Como sabemos, los rayos ultravioleta pueden causar dímeros de timina, anillos ciclobutilo en el ADN, a causar mutaciones, pero también pueden causar dobles ligaduras o pueden hacer enlaces covalentes entre proteínas que no deberían de estar unidas. Y por lo tanto, vamos a tener un estrés, ¿verdad? Es decir, un daño. Ya desde hace 4.000 millones de años, las células tenían un sistema para reparar este daño. Actualmente tenemos un estrosoma, ¿verdad? En las bacterias. Tenemos una respuesta de antioxidante a la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Al peróxido, al radical superóxido, etcétera. De tal forma que la primer célula hace 4.000 millones de años ya se veía dañada por el ambiente físico, por el ambiente mecánico. Esos daños los podemos nosotros evaluar a nivel tecnológico a través de la peroxidación lipídica, ya sea con luz infrarroja, esa que usamos en las pulseras para medirnos la cantidad de oxígeno. También hay algunos picos ahí en el infrarrojo que hemos estudiado y que hemos visto la peroxidación lipídica. Hemos visto también otras cosas que no voy a platicar en este momento, porque no es el motivo, pero esta célula, unos 2 millones de años después, es decir, hace unos 2.000 millones de años, se estructura en formas muy simples como la hidra. Y la hidra ya tiene respuestas inmunes, como podemos decir que esta célula bacteriana de hace 4.000 millones de años ya se defendía contra virus, ¿verdad? De hecho, el sistema CRISPR-Cas que conocemos actualmente, pues es una respuesta inmune. Entonces, la estructuración de organismos simples, en endodermo, mesodermo y ectodermo, muy simples, tenemos un sistema nervioso difuso. Un sistema nervioso difuso que está en contacto directo con las células, con el medio interno y con el medio externo, ¿verdad? No está protegido. Y los hemocitos, que no hay todavía hemocitos, de hecho, todavía el ambiente es nutrido totalmente del interno, pero esta célula ya trae todos estos mecanismos de defensa antioxidante. Eh, Unos milloncitos de años después, hace unos 600 millones de años, ya existían los moluscos. Y los moluscos ellos inventan la parte de lo que llamamos hemolinfa, hemocitos, ¿verdad? Y todavía no se ha estudiado del todo, pero ya tienen formas como granulocitos y alinocitos y células parecidas a células madre, ¿no? Células de un origen de diferenciación, ¿no? Que pueden ser distinguidas por su complejidad y con sus epítopos inmunes a través de distintas metodologías. Y Candel, en el 2000, bueno, Candel tiene un texto, ¿verdad?, de neurociencias, bueno, pues para mí es la Biblia de los neurocientíficos. Él gana el premio Nobel estudiando precisamente este caracol. Él gana el premio no por la parte que hace al sistema inmune, pero sí por la parte de la memoria, ¿verdad? Pero la parte importante es que lo que sucede en estos animalitos hace 600 millones de años sucede actualmente en el hombre y en los animales que aprenden. De tal forma que si nosotros vemos cómo sucede el estrés, eh, los organismos se han ido como estructurando y han decidido que el sistema nervioso central se cefalice y se proteja a través de estructuras, como decía el doctor Pérez Ishiguara, estructuras como el cráneo, ¿verdad? Que es el sistema nervioso central, la médula espinal, y a nivel periférico por vainas, ¿verdad? Igual que en el sistema nervioso central.
pero hace eso cerca de 600, por ahí, millones de años, surgen los artrópodos, ya tienen un sistema que permite ese privilegio que le llamamos inmune. En todos los vertebrados, ¿verdad? Incluido el hombre, existe ya la estructura de la barrera hematoencefálica, que aquí vemos un vaso sanguíneo que tiene la sangre y la barrera hematoencefálica está recubierta por células endoteliales, por pericitos, y en el caso del sistema nervioso central por la glía perivascular, ¿verdad? Que forman uniones conectivas densas que impiden el flujo de las células inmunes hacia el interior, hacia el neuropilo o la parte, el parénquima funcional de las neuronas, ¿verdad? Y eso es cierto desde el tiburón hasta el humano. Y obviamente pasando por modelos que tenemos las mismas estructuras cerebrales, el ratón, la rata, el humano, el cerdo, ¿verdad? Y a esto es a lo que le conocemos nosotros como privilegio inmunológico. Pero antes de abordar eso, nada más quería esta imagen, me gusta mucho para decirles que entonces debemos de ver nosotros que el estrés es una forma de censar el ambiente. Si hay mucha luz o hay poca. Y entonces lo que ha pasado es que el sistema nervioso central se ha cefalizado, se ha separado y le ha dejado el comando de censar el estrés a la parte periférica. Y ese sistema nervioso central interno, entonces se ha llamado que estaba inmunológicamente privilegiado, que ahorita cada vez es menos el vocablo que utilizamos de ese privilegio inmunológico y podemos trazarlo hace unos 600 millones de años, 580 millones de años aproximadamente, que surge este llamado privilegio. Sin embargo, si nosotros acudimos a la definición de privilegio inmunológico en el banco de biotecnología para medicina, vamos a decir que el privilegio inmunológico es la capacidad de un órgano de tolerar un antígeno. Y eso se utiliza en medicina para los injertos, ¿verdad? Es decir, estos tejidos, como no están supervisados de manera fuerte por el sistema inmune, entonces los injertos duran más. A eso se le conoció como sistema inmune, perdón, privilegio inmune. Sin embargo, ahora sabemos, aquí dice, originalmente se creía que los antígenos no entraban. Actualmente se ha demostrado que sí entran. Y entonces estas células efectoras inmunes pueden tener acceso a sitios con privilegio inmunológico, ¿verdad? Entonces ahora, en lugar de hablar de privilegio inmunológico, deberíamos de tener la forma de una barrera hematoencefálica con vigilancia parcial. Nosotros nos preguntábamos si cuando hablamos de que la barrera hematoencefálica se fractura, es por algún daño mecánico como el que nos acaba de mostrar el doctor Pérez Shiguara, o bien por un daño patológico, es decir, causado por una bacteria, un virus o algún otro patógeno o derivados de estos patógenos. Pero nosotros nos preguntábamos si, siguiendo una línea de pensamiento que puede haber un estrés interno, y entonces nos preguntamos el estrés anímico, es decir, estar estresado por la hipoteca, por algún accidente en un coche que no nos pasó a nosotros, pero a un familiar cercano, por cualquier situación. Y entonces elegimos nosotros un área que es un área muy sencilla porque esta área postrema le llamo yo que es una ventana al pasado. ¿Por qué? Porque así como hay un privilegio inmunológico para el sistema inmune, resulta que hay algunas estructuras que se llaman órganos circunventriculares que no tienen barrera hematoencefálica, como que si en la parte de la evolución se hubiese diseñado un momento en el que las neuronas estén directamente en contacto con lo que está pasando en la hemolinfa, ahora le vamos a llamar sangre. Y esta es la región del área postrema, esta es una figura de un cerebro de rata y abajo tenemos dónde quedaría el área postrema aproximadamente donde causa el vómito, ¿verdad? La campanita que nos tocamos, la presionamos y el área postrema entonces es un sensor de intoxicación, de hecho es el sensor del vómito en las mujeres embarazadas, ese cóctel hormonal que traen lo percibe como una intoxicación y es el que dispara el gatillo para el vómito. Aquí vemos algunas imágenes que tenemos de la parte frontal y la parte rostral. Es una estructura que empieza pequeñita,
agranda y vuelve a ser pequeña. Dos estructuras aquí teñidas con núcleos, y entonces aquí este es nuestro órgano que exploramos. Entonces, en el proceso de inflamación sabemos que es un proceso homeostático, antes se creía patológico, y sabemos que en realidad es un proceso necesario que media las reacciones y prepara a los órganos para futuras situaciones, ¿no? Situaciones de peligro. Si nosotros hacemos una búsqueda de lo que es la barrera hematoencefálica, vamos a encontrar en imágenes, nada más estoy en imágenes, 3,883 entradas. Si hacemos lo mismo con estrés, no tenemos nada, ¿verdad? Estrés del ánimo, no tenemos nada. ¿Qué significa? Que no hay mucha relación no se ha relacionado el estrés del ánimo con la neuroinflamación. Pero lo que aquí yo les voy a mostrar es que cuando la persona bueno, en este caso las ratitas, cuando el cerebro se estresa por una situación anímica, el proceso neuroinflamatorio es el mismo que en una situación por algún patógeno, virus o mecánico, ¿verdad? Para eso nosotros a las ratitas, para estresarlas, las metimos en una caja en las que tiene acceso a un escondite, y esta caja de aquí en medio, la que vemos es la caja de manutención donde vive normalmente. La sacábamos, la poníamos en la caja y luego la regresábamos a su caja experimental, la retornábamos otros 20 minutos a su cajita de mantenimiento, y finalmente venía el tratamiento experimental, donde poníamos una tela con olor a gato, o bien una tela la misma trozo de tela, pero sin olor a gato, y hicimos todo un etograma, y en el etograma la función es las conductas, por ejemplo, esta de contacto, esta de ocultamiento, son importantes porque nos dicen cuando la rata percibe el peligro, ¿verdad? Entonces, cuando la rata percibe el peligro, sus conductas de búsqueda y de limpieza, la anedonia, se incrementa la anedonia, y entonces podemos saber conductualmente que la rata está estresada. Y bioquímicamente, pues hicimos toda la caracterización que está, ¿verdad? Un poquito de antecedentes es que el sistema nervioso central y el sistema inmune ya se sabe que interactúan, ¿verdad? Interactúan a través de nódulos linfáticos y de citocinas, y curiosamente, de repente, el estado del ánimo hace que estas citocinas puedan entrar al parénquima a través de las meninges, no las células, pero sí las citocinas, y, y fortalezcan las funciones cognitivas, el aprendizaje, la memoria, el análisis. Sin embargo, si estas citocinas entran en un proceso infeccioso, entonces causan lo contrario, ¿verdad? Causan una proinflamación, y entonces nos producen pues ese cuadro depresivo. Esto estamos hablando de infecciones, ¿verdad? Nosotros hicimos el modelo del estrés y entonces evaluamos en el proceso inflamatorio, como ustedes saben, se alteran y se incrementan los flujos de iones, y al área postrema le preguntamos en ratitas control y en estrés cómo estaban sus iones. Vimos que efectivamente, visto a través del flujo iónico, tenía un alto incremento en cloro, azufre, cloro y potasio, ¿verdad? Es decir, a nivel de flujo iónico estaba alterado. Eso lo hicimos en colaboración con el doctor Pérez Ishiguara y con el doctor Iram Castillo Michel, ¿verdad? Cuando nos preguntamos cuando utilizamos la etiqueta, el CD45, este es un clúster de diferenciación que, como ustedes saben, es una tirosinfosfatasa, por lo tanto está relacionada con varios de las vías de señalización interna, pero la parte importante que la utilizamos aquí es como etiqueta de las células hematopoyéticas. Se le llama también a este CD45 como la etiqueta universal de linfocitaria, porque todos los leucocitos lo tienen, y sobre todo los linfocitos B y T son mayormente reactivos, porque la tienen un 10% aproximadamente en su superficie. Vemos que entonces la etiqueta de los linfocitos dentro del área postrema en las ratas control es muy baja, no existe. Sin embargo, cuando el animal se estresa, o para llamarle diestrés, es decir, es un estrés crónico, el animalito fue sostenido por 6 días en estrés continuo, y entonces vemos aquí las marcas en color verde, nos están diciendo las etiquetas CD45, ¿verdad? Es decir, aquí lo que nos dice es que hay leucocitos.
pero no es solo eso, sino hay que estudiar la forma. El otro etiqueta que les quiero mostrar es el CD11B, que es una integrina, es parte de un complejo que se etiqueta y se reconoce como presente en los macrófagos. Entonces vean la rata control y la rata estresada con el ánimo. Les recuerdo, no está estresada ni con patógenos, ni con bacterias, ni con polisacáridos. Es simplemente el estrés del animal al percibir una amenaza. Y vemos la inmunoreactividad intensa que hay de macrófagos dentro del área postrema, un área del sistema nervioso central, ¿verdad? Y aquí tenemos la doble etiqueta, es más que empalmar, y entonces vemos células, miren, aquí hay células alargadas, mientras que acá tenemos células pequeñas, igual para la situación de las células con etiqueta CD11B. Entonces tenemos células reactivas que son de origen mieloide, CD45, y células tipo macrófagos, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos es pues la tinción completa mirando núcleos. Todo lo que ven aquí, esto que está enmarcado es el área postrema, más abajo está el canal central de la médula espinal. Y entonces nos dedicamos a caracterizarlos. Le llamamos inmunomorfofenotipos porque son reactivos a una parte inmune y a una estructura morfológica. Y entonces aquí nos dedicamos a ampliar con imagen confocal el sobrepalme y las morfologías. Dentro de las preguntas que teníamos era qué tanto los linfocitos se infiltran al sistema nervioso con puro estrés. Lo que estamos viendo aquí es una estructura típica de los linfocitos. Les gusta viajar en dímeros, en dos, está penetrando, aquí está un vaso sanguíneo y aquí estamos unos linfocitos. Esta imagen nos hizo pensar cuál es la tasa de entrada después de un estímulo de estrés anímico o estrés emocional desde el vaso hacia adentro y luego de dentro hacia afuera. Y otra pregunta importante, se sabe que en el sistema nervioso periférico, de repente macrófagos y linfocitos hacen contactos con neuronas periféricas. Nos preguntábamos nosotros si estos contactos también podrían suceder en el sistema nervioso central, en el encéfalo. Bueno, estos son los resultados de los análisis que hicimos, ¿verdad? En varias secciones con varios animales y tenemos que, aquí en este caso, tenemos células que son CD45 positivas, CD11B positivas, es decir, es linfocitos en este caso que están en diestrés y por otra parte es microglía longitudinal reactiva. Vean su estructura ramificada, es una microglía pues en reposo. También vimos esta microglía en reposo, CD45 positiva, CD11B positiva, pero ya está con una estructura diferente y sin embargo cuando se pone en estrés adquiere una estructura tipo macrófago y se convierte en una glía reactiva, es decir, percibe un daño. ¿Cuál es el daño que percibe? Por supuesto, deben de ser citocinas proinflamatorias, ¿verdad? Y la típica microglía ameboide que pierde su estructura estrellada se convierte básicamente en un fagocito, ¿verdad? Entonces, algo está pasando, no hay patógenos, ya dije, no hay virus tampoco hay restos de células, y sin embargo la barrera hematoencefálica por el estrés se está fracturando, está permitiendo la entrada de linfocitos y está activando la glía. Y finalmente, en el inmunocontacto observamos, bueno, aquí no, todavía no es, la CD45 y CD11B negativas, aquí otra vez otra forma de microglías, ¿verdad? Y entonces el otro punto que queríamos observar era el contacto de las células inmunes, en este caso el linfocito, y utilizamos un marcador de neurona, en este caso el marcador es la etiqueta TRK, un clúster que es una tirosincinasa, es receptor de neutrofinas y por lo tanto nos marca a las neuronas. Entonces aquí en rojo vemos a neuronas y en verde vemos a leucocitos. Entonces vemos ramificaciones de neuronas, vemos leucocitos y vemos interacciones con rojo y verde,
vemos interacciones neurona-linfocito. A eso nosotros en el artículo nos atrevimos a llamarle neuroinmunosinapsis centrales. A los revisores les gustó, lo publicaron con mucho gusto y ha sido, creo que somos 2 autores ahorita a nivel mundial que estamos trabajando este tema de neuroinmunosinapsis central. Bueno, quisiera yo concluir con que el estrés crónico produce, al igual que el estrés por patógenos o golpes, inflamación en el área postrema, por lo menos, y sabemos que debe de ser en todas las meninges y el sistema nervioso central. Y esto es importante porque cuando alguien decimos, bueno, tenemos estrés, a veces decimos, no seas tan quisquilloso, todos tenemos estrés, pero si decimos, tengo un patógeno en el cerebro, yo creo que entonces ya todos nos alerta. A lo que quiero decir es que deberíamos de ponerle más atención al estrés cotidiano, porque es tan dañino como un estrés patológico, pero también tiene sus virtudes, ¿verdad? Nos hace un precondicionamiento para poder manejar este tipo de estrés en cualquier circunstancia, porque los mecanismos de neuroinflamación que se activan por cualquiera de las vías, ya sea mecánica, ya sea por patógenos o por estrés anímico, van a ser las mismas. Concluimos también que hay una invasión, un reclutamiento de células inmunes y una activación de la glía, y estamos trabajando actualmente con estas neuroinmunosinapsis centrales. En otro trabajo que por tiempo no lo mostré, hemos demostrado que tanto la glía reactiva, el sistema nervioso y los linfocitos tienen una peroxidación lipídica. Y eso es importante porque esta peroxidación lipídica, como lo mostraba, la podemos evaluar por luz infrarroja. Y esa luz infrarroja es la que ponemos en los hospitales o a veces en el COVID nos medíamos la cantidad de oxígeno. Nada más es filtrar la longitud de onda de la banda de peroxidación y podemos a través de la sangre evaluar la peroxidación, y es decir, es una forma de evaluar el estrés sistémico en los pacientes. Esta peroxidación lipídica como marcador metabólico, de estrés metabólico, ya se está usando en algunos laboratorios experimentales de cirugía en humanos y en Rusia. Y bueno, todo lo anterior está evolutivamente demostrado en especies más antiguas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que lo que el ser humano nosotros nos enfocamos por obvias razones, y así debe de ser, en los procesos que nosotros nos afectan, ¿verdad? Como una neuroinflamación, pero realmente estos procesos no son exclusivos del ser humano. Entonces el uso de modelos de especies más antiguas que ya la tienen es una buena herramienta para que continuemos haciendo esta investigación. Finalmente, hacerle un reconocimiento a Ottaviani y Franceschi, que ellos ya visualizaban desde antes, ¿verdad? Desde el 96, ellos publicaron una atrevida en ese momento hipótesis donde decían que tener un antígeno, es decir, un patógeno, o sus derivados, ¿verdad? Como los lipopolisacáridos, o tener un estrés anímico, era simplemente, como ellos dicen, esta diferencia entre antígeno y estresores es más bien una cuestión semántica. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a dar una quimiotaxis, una fagocitosis, una activación de biopéptidos activos, etcétera, que finalmente nos llevan a una situación homeostática de reestructurar la funcionalidad del órgano, ¿verdad? En este caso, el sistema nervioso central. Nosotros estamos aportando un granito de arena en lo que respecta a que el estrés anímico es lo mismo que tener un antígeno en la neuroinflamación. Bueno, finalmente hay datos. El doctor Pérez Ishiguara ha sido coautor de este trabajo que acabo de presentar. La doctora Vargas Carabeo, actual miembro del SNI, fue la doctorante en su momento, pero tenemos estos mismos detalles en la doctora Marbella y Mariana Grigoruta. Hicieron este experimento también en retina, que es, pues ustedes saben, parte del sistema nervioso central. Observamos lo mismo, hay una inflamación de la microglía en el ojo, en la retina, y finalmente este estrés también, la doctora Grigoruta, ¿verdad? Nos lleva a que estas alteraciones incluso se llegan a ver en las células inmunes periféricas.
lo que nosotros nos hace pensar que hay células inmunes que entran y salen de la barrera hematoencefálica, pero además de eso, que la peroxidación, al ser una reacción en cadena, esa no tiene límites de barrera. Y esa peroxidación es la que ahorita estamos nosotros buscando a manera de un sensor de peroxidación que nos permita, además de ver de ver el, el estrés metabólico generalizado, que nos permita ver la neuroinflamación desde una ventana en la uña en el dedo, en los dedos, ¿verdad? Como se usan para la evaluación de la hemoglobina. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Eh, Finalmente, igual agradezco a todo el cuerpo académico, que somos todos ellos, y con un énfasis a las personas que han participado experimentalmente y que con sus manos han sacado todos estos resultados, la doctora Mariana Grigoruta, actualmente en UTEP, la doctora Gloria Erika Mejía, egresada de aquí y del IPN, y la doctora Vargas Carabeo, igual, en colaboración con el doctor Pérez Ishiguara, y la doctora Marbella Chávez Sola. Pues muchas gracias.